Vamos a seguir con la siguiente, que fue los indicios del fraude electoral. Posiblemente muchos nos preguntamos si tienen todo controlado, si no hay competencia electoral, cuál es la necesidad de hacer acciones similares a otras elecciones donde se han robado también las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Habían al menos 13 municipios en donde la ciudadanía se organizó para defender el voto. Hay que decirlo, desde Urnas Abiertas no tenemos ninguna duda que las cúpulas de todos los partidos en Nicaragua son colaboradores del Frente, pero las bases se han organizado al menos en 13 municipios porque tenían intereses genuinos de defender el voto, porque tenían intereses genuinos de tener la administración de su gobierno local para transformar la vida de los pobladores. Y ahí se usaron 3 casillas, la del PLC, la del ALN y la de Yátama, para intentar disputar el poder político en 13 alcaldías del país. Entonces, aunque los indicios del fraude electoral se vieron en alguna manera generalizada, en 13 municipios del país se vieron con mayor magnitud en manifestaciones muy específicas que ahora vamos a ver. Pero la academia ha hecho muchos conceptos sobre qué podemos entender por fraude electoral. Nosotros, para intentar acotar, estamos tomando cualquier actividad que sea violatoria del procedimiento que incluye la ley electoral con la intención de alterar los resultados. En este sentido, documentamos 988 irregularidades. La mayor cantidad de las irregularidades tuvo que ver con impedimento arbitrario para la ciudadanía para votar. Se usó la famosa técnica del ratón loco, en donde la ciudadanía se acercaba al centro de votación, en donde habitualmente ha votado o en donde hizo su verificación ciudadana, y le decían que no estaba inscrito ahí. Tenemos una denuncia de una persona que la mandaron a un centro de votación a 8 horas de camino donde ha votado toda su vida. Por otra parte, en otros casos simplemente no les permitieron votar porque las personas fueron reconocidas como opositores. Esta anomalía de impedimento del voto se dio en 17 departamentos y en 132 municipios. Sin embargo, bueno, como les decía, hay 13 municipios que intentaron defender el voto. Entonces, aquí hubo manifestaciones muy específicas. Acá se vio con mayor magnitud el voto doble o el voto múltiple. Se emitieron constancias de personal auxiliar, que en las elecciones municipales anteriores también había pasado una situación parecida. Esto que implicaba que habían diferentes operadores del frente que tenían una constancia que decían que estaban movilizados como técnico electoral o como auxiliar electoral y que podían votar en cualquier centro de votación al que ellos se acercaron con esa constancia. Y eso les permitió a estos operadores votar en diferentes juntas receptoras de voto. También de manera generalizada tuvimos información que una gran parte de los fiscales no sandinistas no fueron acreditados en tiempo y forma. Sin embargo, en los municipios donde se reconocen a estos partidos como totalmente colaboracionistas, se les permitió trabajar a pesar de que no estaban acreditados o que había algún tipo de irregularidad con su acreditación, pero en estos 13 municipios su trabajo fue totalmente bloqueado. Por otra parte, las actas de escrutinio también fueron manipuladas en estos 13 municipios con mayor magnitud. La información que logramos procesar y analizar numéricamente hace indicar que al menos en estos 13 municipios se inflaron hasta en un 30% de votos. Por otra parte, a personas opositoras en estos 13 municipios no se les permitió votar con cédula vencida, a pesar que días antes, como ustedes recordarán, se aprobó una ley especial para usar las cédulas vencidas. En los centros de cómputo no permitieron que los fiscales no sandinistas ingresaran. En algunos casos no les permitieron firmar actas de escrutinio o conocer los carteles de resultados, que fueron bloqueados de manera casi generalizada. Como sabemos, en años anteriores, las diferentes expresiones de oposición han hecho un esfuerzo por levantar las actas de escrutinio para analizar numéricamente dónde inflan los votos, dónde está el fraude. Sin embargo, este año hubo un bloqueo generalizado, no solamente en estos 13 municipios, para no poder acceder a estas actas de escrutinio que nos permitirían tener mayor o más cantidad de pruebas de cómo se ejecuta el fraude electoral.
Siguiendo con la otra irregularidad, tiene que ver con votantes de otras localidades. Acá documentamos 886 irregularidades. En este sentido, lo que pasó es que son personas, ¿verdad?, que no pertenecen ya sea o al municipio o bien a la zona en donde las movilizaron. Esto principalmente se dio en los centros de votación más grandes de los cascos urbanos, donde movilizaron desde las zonas rurales para tomar la foto de los centros de votación urbanos con filas de personas votantes. Pero también sucedió en los territorios que históricamente han sido opositores al Frente Sandinista, donde el Frente sabía que a pesar de tener todo controlado, no lograban ganar en las urnas. Entonces también movilizaron a gran cantidad de personas para poder ganar en la urna como si fuese una competencia electoral realista, ¿verdad? En el municipio de Santa María de Pantasma, que fue uno de los municipios asaltados este año y que uno de los 13 municipios que intentaron defender el voto, se calculó que al menos 7,000 personas fueron movilizadas provenientes de municipios. Anomalías referentes a la propaganda electoral dentro del centro de votación. Hay diferentes formas en que se documentó esto. Tiene que ver con simpatizantes, oficialistas que hacían propaganda de manera oral. Cada que una persona ingresaba al centro de votación tenía a un CPC, a una JS o a cualquier tipo de operador diciéndole que se acordara de votar por el comandante, aunque no estaba realmente el comandante compitiendo en estas elecciones. Por otra parte, vimos afiches, vimos votantes con propaganda de los partidos, vimos banderas del Frente Sandinista, vimos funcionarios electorales con propaganda del partido en la ropa y vimos mantas. Otra de las irregularidades también fue el padrón no visible. El manual para el proceso de votación que se publicó por parte del Consejo Supremo este año indicaba que el padrón, como siempre, se tenía que colocar en un lugar, en un sitio visible y accesible. Sin embargo, al menos 390 veces identificamos que esto no sucedió. Y por último, documentamos 205 hechos de violencia política entre el 5 y el 6 de noviembre. Acá es muy importante decir una cosa, que si nos vamos al informe del año pasado, estamos viendo una menor cantidad de hechos de violencia política. Y podríamos decir, si alguien quisiera sacarlo de contexto, este año fue menos violento que el año pasado. Pero realmente hay un control absoluto sobre este proceso que no hace necesario que el Frente haga los despliegues desproporcionados de fuerzas policiales y paramilitar que hemos visto en otros años. Por otra parte, la cantidad de liderazgos que ya no están en los territorios, que se encuentran en el exilio o que se encuentran desplazados dentro del país, hizo que el Frente focalizara esta violencia política en los pocos liderazgos que se encuentran en los municipios. Y esto además demuestra cómo hay un control y una vigilancia absoluta, porque se sabía quiénes eran los liderazgos. Ya no fue necesario que en todos los municipios hubiese mayor control de carreteras o que hubiesen retenes, sino que eran las pocas personas que seguían en los municipios quienes sufrieron allanamientos, quienes sufrieron detenciones o algún tipo de hostigamiento. Por otra parte, recibimos información de violencia política de los 17 departamentos, pero también documentamos 50 detenciones arbitrarias entre el 1 y el 12 de noviembre. Estas detenciones se dieron en 6 departamentos, en 2 regiones autónomas y en 20 municipios. Hasta el 8 de noviembre habíamos verificado junto con el monitoreo azul y blanco 31 detenciones que se habían dado principalmente a liderazgo y activistas, y entre el 11 y el 12 de noviembre en la costa Caribe se dieron 19 detenciones adicionales. Esto estuvo vinculado a las bases de Yátama que reclamaban que en Huaspán el Frente Sandinista se robó las elecciones, y eso generó una serie de enfrentamientos que dejó como resultado la detención de 19 personas. La violencia política este año se manifestó a través de detenciones arbitrarias, de hostigamiento, de amenazas, de agresiones físicas, de expulsiones de los centros de votación, de algunos controles de carretera. En algunos municipios, muy poco, hubo sí presencia policial desproporcionada.
Hubo mucha presencia paramilitar en los centros de votación.